Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa los extractos de una obra que se siente muy personal y a la vez súper práctica. Rompe los 7 obstáculos emocionales de Maximiliano Morales. Y el arranque es potente porque parte de una historia real, la del propio autor. Él, después de que su relación de 7 años terminara, se encontró en un punto de quiebre absoluto. Y ese es el punto de inflexión que da origen a todo, ¿no? El material relata cómo ese dolor lo lleva a un cambio de pregunta, fundamental. Totalmente. En lugar de quedarse atrapado en el clásico ¿por qué a mí?, que es una pregunta que, nos deja paralizados. Sí que no lleva a ningún lado. Exacto. La transforma en una que abre posibilidades. ¿Para qué me está pasando esto? Y en ese simple cambio, de por qué a para qué, reside toda la filosofía que vamos a desmenuzar hoy. Exacto. Es pasar de la victimización a la acción. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno a analizar las herramientas que él propone. Que son una mezcla interesante. Sí, de coaching ontológico, psicología y los últimos descubrimientos de la neurociencia. Queremos entender no solo qué son estas emociones que a veces nos desbordan, sino cómo funcionan en nuestro cerebro. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para gestionarlas y no ser sus marionetas? Justo. El viaje nos va a llevar desde la ansiedad y la dependencia emocional hasta el duelo y la autoestima. Un recorrido completo. Arranquemos entonces con un obstáculo que hoy parece casi universal, la ansiedad. Tema clave. El libro no la pinta como un monstruo a derrotar, sino que la define de una forma muy útil. Es un miedo irracional al futuro. Claro. Pero que en el siglo XXI se activa con un correo del jefe. Diste en el clavo con esa analogía de León. Porque a nivel cerebral, eso es exactamente lo que ocurre. A ver. La primera pieza del dominó que cae es la amígdala, que es como, digamos, el sistema de alarma de incendios del cerebro. El botón de pánico. Ese mismo. Detecta una amenaza, sea real o imaginada, y aprieta el botón, inundando el cuerpo con cortisol y adrenalina. Es la famosa respuesta de lucha o huida. Entiendo. O sea, el cuerpo se prepara para una batalla física que nunca va a ocurrir. Pero ¿qué pasa en la parte pensante del cerebro? Porque lo que más frustra de la ansiedad es no poder razonar con claridad. Precisamente. Esa es la segunda pieza del dominó. Esa avalancha de hormonas del estrés esencialmente desconecta o reduce la actividad de la corteza prefrontal. Que es nuestra torre de control, ¿no? Es nuestra torre de control. La sede de la lógica, la planificación. Por eso, en medio de un pico de ansiedad, intentar razonar para calmarse es como gritarle a una alarma de incendios para que se calle. Claro, no funciona. No funciona. La parte del cerebro que entiende la lógica está temporalmente fuera de servicio, y eso nos lleva al tercer paso, el bucle de pensamientos negativos. Ah, el famoso rollo. El rollo. Porque la mente, sin su director de orquesta, empieza a repetir las mismas notas de miedo una y otra vez. Es una descripción muy gráfica y un poco desalentadora. Entonces, si la razón no funciona en ese momento, ¿cuál es la salida? El libro propone algo que llama atención plena o mindfulness. Es un término que se escucha por todas partes, pero que a veces suena un poco a humo, ¿no? ¿Estamos hablando de cambios reales, medibles, o es más una metáfora? Esa es una pregunta excelente, porque es clave separar la ciencia del marketing. La base de todo es un concepto llamado neuroplasticidad. Que el cerebro puede cambiar. Exacto. Durante mucho tiempo pensamos que el cerebro adulto era fijo, pero hoy sabemos que es más como arcilla. Nuestras prácticas constantes lo remodelan físicamente. Ok. El trabajo de pioneros como Jon Kabat-Zinn ha demostrado con resonancias magnéticas dos efectos asombrosos. Primero, fortalece las conexiones en la corteza prefrontal. Es como si hiciéramos pesas con nuestra torre de control. Le damos más poder a la parte racional. Justo. Y segundo, se ha observado una reducción en la densidad de materia gris de la amígdala. Espera, ¿cómo? O sea, ¿literalmente podemos encoger nuestro botón de pánico cerebral? En cierto modo sí, o al menos hacerlo menos reactivo. No se trata de eliminar la ansiedad para siempre, es una emoción necesaria. Claro. Se trata de reentrenar al cerebro para que la alarma de incendios no salte con el humo de una tostada quemada. Me encanta esa idea. ¿Y cómo se lleva esto del laboratorio a la vida diaria?
El material da un ejercicio muy concreto, de la ansiedad a la acción consciente, que se basa en crear planes SMART. Así es. La idea es romper el bucle de la preocupación, que es pasiva, con una acción concreta, por pequeña que sea. La acción rompe el ciclo. Exacto. La preocupación alimenta la ansiedad, mientras que la acción le devuelve el control a la corteza prefrontal. Un plan SMART es específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo. A ver, un ejemplo. Pues, en lugar de la meta vaga de voy a hacer más ejercicio, que es una receta para el fracaso, Sí, nunca se cumple. un plan SMART sería saldré a caminar 20 minutos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana sin el teléfono, prestando atención a los sonidos de la naturaleza. Súper específico. Y esa especificidad elimina la parálisis y nos pone en movimiento. Y esa idea de reconfigurar el cerebro para la ansiedad es clave, porque a menudo esa ansiedad se manifiesta con más fuerza en nuestras relaciones, Uf, por supuesto. que es el siguiente gran laberinto que el libro explora. Presenta una historia muy vívida, la de Daniel, que está atrapado en una relación con Carla, a quien describe como un huracán de control y crítica. Y sin embargo, no puede dejarla. No puede. Y uno se pregunta por qué. La historia de Daniel es un caso de estudio perfecto de un fenómeno que el psicólogo B.F. Skinner identificó, el refuerzo intermitente. Refuerzo intermitente. Sí. El problema no es que Carla sea siempre terrible. Si lo fuera, sería más fácil irse. El problema es que, de vez en cuando, de forma impredecible, le da una muestra de cariño. Una de cal y 10 de arena. Exactamente. Esos premios inesperados son como una pequeña victoria en una máquina tragamonedas. La analogía con la tragamonedas es brutalmente efectiva, porque implica que Daniel no está ahí solo por amor. No. Está luchando contra su propia bioquímica cerebral. No es una falla de carácter, es una trampa neurológica. Totalmente. Cada una de esas recompensas impredecibles libera un chorro de dopamina. Su cerebro se vuelve adicto no al cariño constante, sino a la esperanza de recibirlo. ¡Qué fuerte! Es la misma razón por la que la gente sigue jugando en Las Vegas. La posibilidad de ganar es neurológicamente irresistible. Daniel está enganchado a la posibilidad de que la Carla buena aparezca. Y si es una trampa química tan poderosa, ¿cómo se empieza a desactivar? A menudo, la raíz es más profunda, en heridas tempranas que nos hacen más vulnerables. Y esto conecta con otra historia del material, la de Daniela. ¿La del padre que se fue? Esa misma. Su padre se fue cuando ella tenía 7 años y nunca volvió. Y como adulta, ella se da cuenta de un patrón devastador. En cuanto una relación se vuelve seria, ella la sabotea. Es la herida del abandono en acción. Parece casi una profecía autocumplida. ¿Lo es? Tiene tanto miedo a que la abandonen de nuevo que prefiere provocar la ruptura ella misma para tener el control. Y la neurociencia nos da una explicación clarísima de por qué esto no es una elección consciente. Ese trauma infantil codificó una creencia profunda en su sistema límbico, la parte emocional del cerebro. La creencia de no soy digna de ser amada. El amor permanente no es para mí. Entonces, años después, cuando la intimidad crece, su cerebro no lo interpreta como algo bueno, Lo ve como una amenaza. como una señal de peligro inminente, de que el dolor original está a punto de repetirse. Se activan las mismas hormonas del estrés, la misma respuesta de lucha o huida, y ella huye. Es un programa ejecutándose en segundo plano. Es increíble pensar en cuántas de nuestras decisiones adultas están dictadas por estos programas que se instalaron en la infancia. Y cuando esas heridas vienen de los padres, surge otro obstáculo, el resentimiento. Me impactó la historia de Ana, la fotógrafa que se da cuenta de algo tremendo. El resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Esa frase lo resume todo. Y la ciencia ha empezado a medir los efectos de ese veneno. Un estudio de Stanford encontró que las personas que practicaban el perdón mostraban una reducción del 23% en los niveles de cortisol. La hormona del estrés. La del estrés crónico, sí. No es una sensación subjetiva de sentirse mejor. Es un cambio fisiológico medible. O sea que el resentimiento no es solo un peso emocional, ¿es mediblemente tóxico para el cuerpo? Completamente. Eso cambia por completo la perspectiva del perdón. Totalmente. Otro estudio, de la Universidad de Wisconsin, vio que el acto de perdonar activaba la corteza prefrontal, la del pensamiento claro, y al mismo tiempo calmaba la actividad en la amígdala. Nuestro centro de alarma. Exacto.
Perdonar, desde esta óptica, deja de ser un acto moral o religioso para convertirse en una intervención de autocuidado bioquímico. El libro es claro, el perdón no es un regalo que le haces a la otra persona, Es un acto de liberación para una misma. para uno mismo. Exacto. Y claro, todo este dolor por las relaciones a menudo culmina en una ruptura. Y esto nos regresa al punto de partida, a la historia del propio autor, que tuvo que enfrentar de lleno el siguiente obstáculo: el duelo. Sin duda, el duelo es un proceso inevitable. El libro usa la historia de Valeria, que tras terminar su relación se encuentra en un bucle obsesivo revisando las redes sociales de su ex. Estancada. Estancada, buscando respuestas, incapaz de avanzar. Menciona las famosas 5 etapas de Kubler-Ross. Negación, ira, negociación. Depresión y aceptación, sí, pero hace una aclaración crucial. No es un camino lineal, es más bien un laberinto emocional, donde podemos saltar de una etapa a otra. Y para navegar ese laberinto, el material propone una herramienta que parece simple, pero que está validada por la ciencia: la escritura expresiva. Ajá. ¿Cómo puede algo tan básico como escribir en un diario tener un efecto terapéutico tan profundo? Es una pregunta fascinante. El psicólogo James Pennebaker dedicó su carrera a estudiarlo. Descubrió que cuando escribimos sobre nuestras emociones más profundas, estamos haciendo algo extraordinario a nivel cerebral. ¿Qué cosa? Forzamos a nuestro lóbulo prefrontal, la parte lógica y narrativa, a tomar el caos de sensaciones del sistema límbico y a ordenarlo en una historia coherente, con un principio, un nudo y un desenlace. Es como si el director de orquesta volviera a tomar la batuta. Exactamente. Pennebaker analizó miles de textos y encontró un patrón. A medida que escribían, el uso de palabras como ¿por qué? O debido a aumentaba. Estaban encontrando un sentido. Estaban construyendo un significado a partir del dolor. Es un acto de organización cerebral que reduce la carga del trauma. Para hacerlo práctico, el libro sugiere un ejercicio llamado la carta de cierre. Sí, es una aplicación directa de esta técnica. Consiste en escribir una carta a la expareja, con la intención clara de no enviarla nunca. Es para una misma, no para la otra persona. Exacto. El objetivo es crear un espacio seguro para expresar todo lo que no se dijo. Luego, se recomienda leerla en voz alta y después destruirla. Es un acto simbólico muy poderoso que le dice al cerebro: este capítulo está cerrado. Y ese proceso de cerrar un capítulo nos lleva a una pregunta fundamental: ¿sobre qué base construimos nuestra nueva identidad? Esto nos conecta con el último gran tema: la batalla interna entre el ego y la autoestima. Una distinción clave. La historia de Gabriel, el director creativo lleno de éxito, es un ejemplo perfecto. Su vida parece perfecta por fuera, pero se desmorona cuando un proyecto fracasa, porque toda su identidad está cimentada en la validación externa. Es que el libro lo desglosa muy bien. Define el ego como un sentido del yo basado en lo externo, en la comparación, en el miedo. El ego dice: ¿soy valioso porque tengo esto o soy mejor que el otro? Justo. Siempre necesita más para sentirse seguro. La autoestima, en cambio, se construye desde adentro. Se basa en la aceptación incondicional. Dice: soy valioso por ser quien soy, independientemente de mis logros. Entiendo la diferencia, pero en la práctica, el ego no es del todo malo, ¿o sí? Es lo que nos da ambición. Por supuesto. La propuesta no es eliminar el ego, sería imposible. La clave es cambiar nuestra relación con él. El libro usa una buena metáfora. El ego es como un perro guardián, muy ruidoso y a veces neurótico. Su trabajo es ladrar ante posibles amenazas. El problema es cuando le damos las llaves de casa y dejamos que él tome todas las decisiones. Hay que aprender a escucharlo sin obedecerlo ciegamente. Eso es. La decisión final la tiene que tomar nuestra autoestima, nuestra parte más sabia. Y a nivel neuroquímico también son diferentes. Sí, y mucho. Una autoestima sana se asocia con niveles estables de serotonina, el neurotransmisor del bienestar. La calma. La calma. Por otro lado, un ego frágil que se siente amenazado dispara la producción de cortisol, la hormona del estrés. Vivir desde el ego es vivir en un estado de alerta bioquímica constante. Entonces, si unimos todas las piezas, el viaje que propone este material es muy claro. Es un camino que va de la reacción automática a la elección consciente. Exacto. Se resume en una idea central del coaching ontológico: la importancia de transformar nuestro observador,
No podemos cambiar los hechos del pasado. No. Lo que sí podemos cambiar es la interpretación que hacemos de esos hechos. Y al cambiar la narrativa, el significado que les damos, cambiamos nuestras emociones, ¿Y si cambiamos nuestras emociones? cambiamos nuestras acciones y, por ende, nuestros resultados. Es el paso final para dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirnos en protagonistas de nuestra historia. Nos quedamos entonces con una reflexión final. Si las emociones son, como sugiere el libro, mensajeras que traen información valiosa. En lugar de enemigas, Claro, en lugar de enemigas a las que suprimir. la pregunta que queda en el aire es, Ajá. ¿cuál es el mensaje urgente que podría estar enviando la emoción más recurrente de la semana? Y sobre todo, ¿qué pequeña acción, por mínima que sea, se podría tomar para al menos empezar a atender ese mensaje?